Foster, pero no sé si ya Ya, regresó o no. ya le escribo. Ok, bueno, pues empecemos con un par de conceptos básicos y vamos a empezar a revisar a partir de ahí en qué consiste la capacitación de hoy y la de estos días. Entonces, lo primero que, como les decía, vamos a arrancar con lo que es Symfony, facturación electrónica. ¿Qué es Symfony? Symfony es el sistema de punto de venta que distribuimos por alianza porque somos partners de Oracle. ¿Ok? Entonces, Symfony es un producto de Oracle que se utiliza para todo lo que tiene que ver facturación y transaccionabilidad en los restaurantes o en los negocios de alimentos y bebidas. Symfony es un sistema que se llama punto de venta o en inglés POS, Point of Sales. Sí, entonces es un sistema de punto de venta especializado en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Symphony es utilizado por grandes marcas de alimentos y bebidas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? En el Ecuador lo utilizan clientes como Frutería Montserrat, como el Hotel Finlandia, como el Hotel Marriott de Quito, Marriott de Guayaquil. Estamos haciendo la migración de nuestro cliente más fuerte, que es el Rosado, hacia Symphony. Se encuentra el departamento de proyectos haciendo esta implementación. Entonces es necesario que nosotros entendamos, por un lado, qué es Symphony y qué tan importante es que conozcamos lo más que podamos de este producto. Ok, entonces partiendo de ahí, Symphony es un sistema de Oracle y nosotros principalmente estamos en Ecuador, lo vendemos, lo utilizamos y lo configuramos y en el resto de países lo que hacemos es proveer la solución de facturación electrónica. ¿Ok? Entonces, en el Ecuador nosotros damos consultorías y damos soporte sobre Symphony y en el resto de países damos el servicio de facturación electrónica. Ok, entonces ya con eso un poquito claro, denme un segundito que quería mostrarles una documentación, pero se me perdió el manual, ahorita se me cerró. Lo estar viendo con Cesarín. Ya, entonces aquí tengo la documentación a la mano y déjenme mostrarles un poquito el diagrama que les quería mostrar, pues se me cerró. Ok, ya. Entonces aquí les voy a empezar a compartir la pantalla. Listo. Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, Carlitos, ¿No? sí la veo. Ok. El documento que les estoy mostrando es la documentación o es la información que nos provee Symfony para el proceso de integración o el proceso de conexión para lo que tiene que ver con las soluciones fiscales. ¿Sí? Eh, Cada país en la región tiene una legislación o tiene una normativa fiscal diferente. Entonces, viendo eso, Oracle desarrolló un módulo, un componente que le permite tanto al mismo Oracle como a cualquier otro distribuidor o cualquier otro partner de Oracle integrarse fácilmente para poder cumplir con la normativa fiscal de cada país. Satcom lleva trabajando con Oracle o distribuyendo los productos de Oracle bastante tiempo, muchos años, y obviamente nos ha dado eso experiencia y bastante conocimiento en cómo funcionan estos sistemas de punto de venta que tiene Oracle, llámese Symfony o llámese Micros, y a partir de ahí nosotros nos hemos vuelto expertos en procesos de desarrollo e integración con estos sistemas. Esto nos ha abierto muchas puertas y nos ha dado muchas oportunidades de negocio para poder vender MySatcom o la parte de facturación electrónica en otros países. Entonces, nuestra alianza con Oracle a través de la integración con Symfony o a través de la integración con Opera son
de vital importancia para el crecimiento y la expansión de SATCOM en el presente y en el futuro. Entonces, como les decía, es importante que como soporte conozcamos cómo funciona esta interacción y qué tenemos que brindar nosotros o qué tenemos que hacer a nivel de ayuda o de soporte con los clientes. Ok, entonces por un lado tenemos Symfony. Como les decía, Oracle desarrolló un módulo específico para poder integrar Symfony a cualquier sistema de facturación o integrar a cualquier sistema que le permita cumplir con la normativa fiscal de cada país. Ese módulo se llama Harmonizer. Sí, no trato de hacer un poco más grande la imagen, pero no me permite. Ahí ya me dejó. Entonces, este módulo se llama Harmonizer. ¿Sí? Entonces, yo tengo por el lado de Symfony, tengo Harmonizer, que es un módulo que yo tengo que conocer cómo implementar o cómo configurarlo para a, extraer la información de Symfony. Harmony o Harmonizer toma esos datos y los transfiere al conector fiscal que utiliza ya el partner o la empresa distribuidora. En este caso, ellos ponen de ejemplo aquí un conector fiscal de Argentina. En nuestro caso, tenemos el nombre de nuestro componente o el nombre de nuestro conector, se llama API-POS. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado Symfony. Symfony se conecta a Harmonizer. Harmonizer nos entrega la información a nuestro conector que se llama API-POS. Nuestro conector API-POS lo procesa electrónicamente, lo manda, en este caso no a una impresora fiscal, sino que lo manda a MySatcom, y en el proceso de validación y de autorización del comprobante, le devuelve los datos a Symfony para que Symfony procese ya físicamente la factura y la imprima. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Symfony, Harmonizer, API-POS, MySatcom, y de regreso, API-POS le devuelve a Harmonizer la transacción o el formato de impresión y Symfony imprime la transacción. Sí, esa es un poco la interacción que nosotros tenemos con el módulo o con la parte de facturación electrónica con Symfony y MySatcom. En la mitad, ¿qué componentes tenemos? A ver si me han puesto atención. A ver, Jimmy, ¿qué componentes tenemos entre Symfony y MySatcom? ¿Qué hay en la mitad? El API-POS, ¿Y qué más? el sender, ¿Y qué más? eh, A ver, ayúdenle. A ver, ¿quién le puede ayudar? David Chiriboga, ¿qué tenemos entre Symfony y MySatcom? El Harmonizer también. Exactamente, perfecto. Entonces, entre Symfony y MySatcom yo tengo Harmonizer y API-POS. El sender que dice Jimmy también es un componente importante, pero eso no es directamente entre Symfony y MySatcom. Lo vamos a dejar un poquito como en stand-by la parte del sender para... También es un componente importante, pero ahorita como para no ponerle más complejidad, vamos a analizar solo estos dos componentes, Harmonizer y API-POS, y luego entramos a ver un poco el sender, porque el sender es un pequeño componente que sí es crítico, pero su funcionalidad es muy sencilla, entonces no es tan compleja de explicar. Ahorita lo que vamos a revisar, vamos a centrarnos en Harmonizer y en el API-POS. Listo. Esos dos módulos son los principales, Harmonizer y API-POS. Pero obviamente cada módulo tiene su conocimiento, digamos que tiene su ciencia, tiene sus componentes internos y tiene sus parámetros que yo debo conocer y que debo tener claridad qué hago y para qué sirve cada parámetro. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar ahorita en Harmonizer. Esta documentación que yo les estoy mostrando es netamente de cómo se instala Harmonizer
y cómo funciona Harmonizer. Esta documentación que ustedes ven aquí es la documentación de Oracle para la implementación de Harmonizer. ¿Sí? Por eso ustedes pueden ver que es un poco genérica y nos va explicando diferentes parámetros de la interfaz de Harmonizer. Puntualmente, este documento que yo les estoy mostrando es la interfaz de Harmonizer. Bueno, esto es la Programming Interface, pero es para la versión de Harmonizer 21.2.0, etcétera. ¿Ya? Como todo módulo, como todo sistema, tiene una versión y la versión tiene, obviamente, una nueva versión tiene mejoras, corrige bugs, etcétera. Entonces yo tengo que conocer de las nuevas versiones de Harmonizer qué cambios trae, qué cosas mejora, qué cosas soluciona y cómo, obviamente, implementar Harmonizer. Algo que todos nosotros debemos aprender a hacer y se les va a facilitar mucho la vida en el proceso de dar soporte y en el proceso de aprendizaje es aprender a leer un manual y aprender a seguir la documentación paso a paso. Yo no necesito saber de memoria Micro, saber de memoria Symfony, saber de memoria MySatco. Mientras yo tenga el manual de instalación, yo puedo buscar y el componente, puedo entender cómo funciona el componente e ir ejecutando la secuencia que nos indica aquí y poder hacer la implementación de Harmony. ¿Sí? Pero algo que obviamente no lo pueden hacer todos es seguir un manual o seguir una documentación correspondiente. Entonces vamos un poquito a ver que esta documentación que les estoy mostrando es de una versión un poco antigua. Entonces quisiera trabajar con una versión más actual. Que ahorita simplemente lo abrí porque no encontraba la versión correcta. Ya, entonces aquí tenemos Harmonizer, la 22.2.0.1, que es con la que actualmente yo me encuentro trabajando. La versión que les muestro acá es la versión 21.2. Entonces, como pueden darse cuenta, la versión de acá es más actual. Y siempre que Oracle libera una versión, libera el manual. Fíjense que este de aquí es específicamente para Ecuador. La interfaz, la instalación y configuración de Harmonizer, la versión 22.2 para Ecuador. Oracle libera la versión de Harmonizer, aparte de la versión, va liberando para cada país. ¿Sí? En el caso de nosotros, que somos un partner y que utilizamos facturación electrónica en diferentes países, normalmente yo utilizo esta misma versión para Colombia por Costa Rica. Como ya conozco cómo se configura y como nosotros mismos somos la solución fiscal en esos países, no necesito un componente aparte. Entonces, esta misma versión me puede servir para Colombia, para Ecuador, para Costa Rica, sin mayor problema, pero igual que sepan que Oracle da una solución o da una versión específica para cada país. En el caso de Harmonizer para Ecuador o en el caso de esta versión 22.2.0, ¿qué me da el manual? El manual lo primero que me da es una explicación de qué es Harmonizer, cómo funciona Harmonizer, cuál es el proceso de integración y me va dando la explicación de cómo funciona el versionamiento y me va dando los diferentes componentes y la explicación de cada uno de los módulos de Harmonizer. ¿Ok? Yo lo voy a hacer un poco más ágil para que ustedes no tengan que leerse todo el manual, pero es importante que aprendamos a leer el manual y que sepamos para qué funciona o cómo funciona Harmonizer. Sí, algo importante a tomar en cuenta dentro del manual, que esto sí tenemos que tomarlo en cuenta, es los prerequisitos que yo debo tener para esta versión de Harmonizer, qué funciona y cuáles son los componentes necesarios. Entonces, los prerequisitos. Primer punto, Symfony tiene que estar en la versión 18.2 o superior. ¿Sí? Es decir, que para versiones más antiguas de Symfony, esta última versión de Harmonizer no me funciona. Hay un componente de Symfony que se llama Transaction Service, también funciona.
Si queremos utilizar este componente, tiene que estar Symfony en la versión 19.2 o superior. Las estaciones funcionan para las Workstation 5, Workstation 6 y para las tablets de Oracle. Funciona en los sistemas operativos de Windows y en el Oracle Linux. No funciona en Android. La configuración regional tiene que estar en inglés y soporta las impresoras. Yo puedo mandar a imprimir una factura en las impresoras que soporta Symfony. Es decir, si Symfony trabaja con esa impresora, yo la puedo utilizar para imprimir la factura sin ningún problema. ¿Sí? Y que necesito, obviamente, el paquete de instalación, que es lo que ya vamos a revisar. Limitaciones de Symfony, como pueden ver, no funciona en Android y no está permitido para lo que es pago en la mesa, utilizando estos pinpads o estas integraciones propias de Oracle. Estas dos componentes no están habilitados para ser utilizados con Harmonizer. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una implementación con tablets Android, yo puedo utilizar Symfony en las tablets Android para tomar pedidos, para comandar, crear la cuenta, pero no puedo utilizar la tablet Android para pagar la cuenta, es decir, no la puedo utilizar como caja, ¿sí? Y si quiero utilizar las interfaces de Symfony para pagar tarjetas de crédito, esta función de pago en mesa tampoco está soportada, entonces son las dos únicas limitantes que tenemos. Por el otro lado, la otra limitante es la versión de Symfony. Hay que trabajar con una versión más actual de Symfony a partir de la 18.2 en adelante. Y bueno, y de ahí me funciona en cualquier equipo Windows, en cualquier equipo propio de Oracle, siempre y cuando tenga Windows o tenga Linux. ¿Ok? En la documentación, ¿qué también me explica? Me explica un poco la estructura, ¿sí? ¿Qué campos tengo que configurar en el EMC o qué componentes van en el EMC? Y qué componentes van en las estaciones o cómo configurar las estaciones. Esto, bueno, ya lo vamos a explicar más adelante, qué es el EMC, qué son las estaciones, pero poco para que ustedes lo entiendan. Y luego de la explicación ya procedemos con el proceso de instalación y configuración. Entonces aquí el sistema me va dando paso a paso cómo tengo que configurarlo, cómo tengo que instalarlo y cómo tengo que configurarlo. ¿Ok? Entonces, si yo arranco desde la página, desde aquí, desde la página 21, que es la instalación, ¿sí? Para lo que tiene que ver con Symfony, y sigo estos pasos desde la página 5, perdón, desde la página 21, sí, desde la página 21, si yo sigo estos pasos desde la página 21 hasta la página 24, tengo instalado Harmonizer. Sí, la documentación consta de 64 páginas, pero es porque me da una explicación completa del módulo. ¿Ok? Ya el proceso en sí de instalación arranca en la página 21 y termina en la 24. Entonces, el proceso de instalación es algo muy sencillo, pero yo tengo que ir conociendo cierta terminología para que se les haga mucho más fácil realizarlo. Primero, ¿de dónde me descargo Harmonizer o de dónde consigo yo los instaladores de Harmonizer? ¿De dónde yo consigo esta documentación? Tal vez no todos lo conozcan, pero es importante que todos en algún punto lleguen a tener y soliciten, si es que no lo tienen ya, el usuario para entrar al soporte de Oracle. ¿Sí? Yo tengo la página de Oracle que se llama support.oracle.com. Todos deberían tener un usuario y contraseña para entrar a esta página. Si no lo tienen, lo solicitan, pero todos deberíamos en algún momento llegar a tener usuario y contraseña. No es 100% indispensable, pero facilita mucho, porque aquí, en esta parte de soporte de Oracle, yo voy a tener la base de conocimiento de Oracle, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo buscar un error de Oracle o de Symfony directamente aquí como... no authorize, no estoy seguro si se escribe así, pero bueno, por ahí a Luis o a Jim, a Diego, creo que les apareció un mensaje parecido en Symfony, entonces yo puedo buscar aquí la base del conocimiento de Oracle
y decirle, a ver, me está dando este mensaje de error Symfony. Bueno, aquí estoy escrito mal, pero me da la documentación y me da la información con respecto a Symfony. Entonces yo dentro de la base del conocimiento de Symfony o de Oracle puedo hacer consultas ya de ciertos errores propios de Symfony o más nativos de Symfony y aquí Oracle me puede dar la solución. Y en la parte de parches y actualizaciones, yo me puedo de aquí descargar eh, las versiones de Harmonizer. Sí, se llama en esta parte de parches y updates, vengo donde dice products y families y aquí busco esto que dice Oracle Fiscal Layer o Oracle Hospitality Fiscal Layer. Le doy clic, le doy search y aquí, perdón, aquí escojo este visto que me faltaba, le doy search y me va a mostrar todas las versiones de Harmonizer y cuáles obviamente las últimas liberadas. Fíjense que para República Dominicana, para México, para Italia, para Brasil, ya están en la versión, por ejemplo, para México, para República Dominicana y para México, ya han liberado la versión 23.1.5.1. Yo estoy trabajando en la versión 22.2, ya me he quedado desactualizado, no me he metido a buscar la última versión, entonces de paso podríamos utilizar ya la última versión de Symfony. Entonces, como pueden ver, me da la versión 23.1 para lo que es República Dominicana, para lo que es México, acá me la da para Egipto, me la da para Colombia, me la da para Argentina, para Paraguay, para El Salvador, para Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces por acá está Guatemala, Alemania y así las versiones de cada país. En este caso yo voy a utilizar la versión 23.1.5.1 de Colombia, por ejemplo. No han puesto todavía la de Ecuador. Como les decía, como nosotros trabajamos como partners de Oracle, es decir, como tenemos nosotros mismos la solución fiscal yo puedo utilizar la versión de Colombia, la de Costa Rica, la de Ecuador, la de Panamá, porque a la final utilizamos el componente base y ya la parte de procesar el documento electrónico lo hacemos con MySat como con el API Post. Entonces yo lo que necesito es simplemente el componente base. Entonces, en este caso yo puedo utilizar la versión de Colombia. Entonces le doy clic aquí y me da aquí abajo, si ven la opción de descargar, y ya puedo yo empezar a trabajar con la versión de Harmony más actual. ¿Por qué es importante siempre estar actualizados? Porque las versiones de Harmony, obviamente, las nuevas versiones corrigen cosas o corrigen problemas que a lo mejor nos generan soporte, nos dan errores y no puede ser necesariamente un error de MySatcom, sino que puede ser un error de el Harmony, en donde puede ser que la transacción se genere incompleta, puede hacer que la transacción no nos venga con los datos correctos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta misma parte de donde le di descargar a la versión, también tengo el README. ¿Qué es el README? Es lo que en principio me debería indicar qué corrigen y qué no corrigen en esta versión. Puntualmente para esta versión de Symfony, perdón, de Harmony, la gente de Oracle no ha sido muy explícita en qué corrige o en qué pone, pero vamos a ver en la documentación. Aquí me manda en el archivo que me acabo de descargar, me pone la versión de Symfony 23.1.5, que esto es el componente o los componentes de instalación, el programa en sí, y acá me da la documentación correspondiente, que el proceso de implementación no cambia mucho en una versión a otra, la implementación es muy parecida, pero sí tengo que siempre validar que nomás nos cambia con esta versión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rapidito si en algún punto nos dice que cambia con respecto o que corrige con respecto a la versión anterior esta documentación o esta versión.
Y nos dice que resetean un número interno, que forza el salto de secuenciales. Pero bueno, ahorita, como les decía, como para no alargar mucho la explicación, un poco que ustedes conozcan que en la documentación, en alguna parte de la documentación nos debe decir qué corrige, qué no está corrigiendo. Aquí en el índice lo podemos ver. Pero bueno, listo. Entonces, una vez que ya tengo descargada la versión de Oracle o de Harmony, empezamos con el proceso de instalación. ¿Qué me dice en la página 21 que yo les explicaba hace un momento? Fíjense que estoy en la documentación nueva y prácticamente se mantiene el mismo orden. En vez de ser la 21, bajó a la 19. Aquí le han cortado páginas. La versión anterior tenía 64 páginas, esta nueva tiene 40, entonces un poco le han recortado la explicación o la han hecho más compacta. Pero bueno, en la página 19 tenemos el proceso de instalación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ingresar, el primer paso que me dice es ingresar al EMC. Ya todos conocen qué es el EMC o saben para qué sirve el EMC. Si alguien no sabe para qué sirve el EMC o cómo funciona el EMC, por favor levanten la mano y pregunten. Todos los que no sepan y que yo esté hablando o explicando muy rápido, por favor, me piden y me preguntan y yo puedo repetir o entrar en mayor detalle. ¿Sí? ¿Sí me están poniendo atención, chicos? Sí, Carlitos. Sí. Ok. ¿Qué es el EMC? El EMC es el módulo de configuración de Symfony. Es decir, yo me instalo el EMC en mi computadora, ingreso con usuario, contraseña y compañía y puedo entrar a la configuración propia de Symfony. El EMC es un programita que no pesa mucho y yo lo puedo instalar en cualquier computador. Lo único que necesito es saber a qué portal de Symfony me voy a conectar y con qué datos de usuario, compañía y contraseña me puedo conectar. Normalmente cada cliente nos da estos datos, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, nosotros como Satcom tenemos también un usuario y una contraseña para un ambiente de pruebas, ¿sí? Nosotros como Satcom también tenemos nuestro propio Symfony justo para poder entrar a dar capacitaciones o poder hacer pruebas, poder hacer validaciones y tenemos como Symfony un laboratorio de Symfony de cada país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy conectado aquí por Anydesk al laboratorio de Symfony de Satcom para lo que tiene que ver con Colombia. Existe el laboratorio de Symfony de Ecuador, existe el laboratorio de Symfony de Panamá y existe el laboratorio de Symfony de Costa Rica. El único que creo que no existe es de Bolivia, ¿ok? Eh, o al menos yo no lo conozco si existe de Bolivia. Pero para Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá tenemos laboratorios de Symfony. Normalmente yo trabajo más con el de Colombia, por eso estoy conectado aquí, pero si ustedes necesitan esas credenciales, hacer alguna prueba, hacer algún cambio, hacer una revisión, etcétera, lo pueden hacer en uno de nuestros laboratorios y obviamente se evitan algún problema con algún cliente y de paso ustedes pueden practicar y aprender. ¿Ok? Entonces, en el laboratorio de Colombia, en el caso de que no quieran instalarse el EMC en sus computadoras, también tienen instalado el EMC aquí en el laboratorio de Colombia y podemos entrar con el usuario y contraseña de Satcom para poder validar las pruebas. ¿Sí? Solo denme un segundito porque para poder conectarme, no sé si tenemos en el Ingate los datos de los laboratorios que estaban en el Service Desk Plus. No, Carlitos, no lo sabes. Tú me puedes ayudar, André, tal vez en el Service Desk Plus viéndome las contraseñas porque tengo que conectarme a la VPN. Ah, no, ya me conecté, espérame, ya me pude conectar a la VPN. Como estaba conectado a la del rosado, pensé que no me iba a dejar, pero sí me dejó.
Y esas credenciales que ahorita tenemos en el Service Plus, sí es necesario pasarlas al Ingate, pero bueno, por el momento para lo que es el laboratorio, para la primera parte de la capacitación, yo me las puedo copiar sin problema. Symfony. Ya no están las conexiones hoy, que ya las han borrado. Creo que nos han borrado las conexiones del Symfony del laboratorio. Dale, solo un segundito, chicos, porque parece que nos han quitado las credenciales. Bueno, chicos, hasta que me pasen las credenciales y no hacerlos perder tiempo, me voy a conectar a otro laboratorio que es el del Rosado, que ese sí tengo las credenciales. Pero ahorita la instalación la vamos a hacer en el laboratorio de Ecuador, pero un poco para ir adelantando la explicación mientras me facilitan las credenciales, podemos entrar a ver este otro tema. Ya, entonces, lo primero que yo tengo que conocer es que el EMC es la parte de configuración de Symfony. Segundo, ¿a qué dirección de servidor me tengo que conectar? Cada cliente al que yo me conecte puede tener un servidor diferente. La mayoría en Ecuador y la mayoría de clientes en los que trabajamos están en el MTU5, es decir, en el servidor de Oracle en la nube, porque recuerden que el Symfony es un producto cloud. Entonces, el servidor MTU5 es el que alberga la mayor cantidad de nuestros clientes, pero no es el único servidor. Yo tengo el MTU5, tengo el MT3, tengo el MTU01 y tengo el MTU09. Puntualmente, nuestro cliente, el Rosado, está y va a estar en el MTU09. Es al laboratorio que yo en estos momentos me voy a conectar. Yo necesito que ustedes conozcan cómo ingresar al EMC y que incluso lo tengan instalado en sus computadoras, pero bueno, si por algún motivo no lo tienen, se pueden conectar a este equipo, como les digo, para poderse conectar, poder trabajar con el EMC. ¿Por qué es indispensable entrar en el EMC? Porque aparte del proceso de instalación que vamos a hacer, muchos parámetros de configuración o muchos parámetros que hay que ir actualizando de los clientes se hace en el EMC. Este es la parte de configuración de Symfony. Yo he entrado a Restanza, que es el rosado, y ¿qué tengo a mano izquierda? Tengo el listado de propiedades. En este caso, Restanza tiene habilitado solo dos propiedades, que son los laboratorios en los que se está trabajando. Todavía no están los locales en producción, pero ya tenemos la propiedad laboratorio y la propiedad laboratorio SATCOM. Si ustedes ingresan al EMC de Frutería Montserrat, por ejemplo, van a tener ya el local de Alameda, Quito Colonial, Amazonas, Plataforma, etcétera. Si entran al EMC de Masa Madre, van a tener el local de Masa Madre Urdesa, el de Masa Madre San Borondón, etcétera. Entonces, yo aquí a mano izquierda tengo las diferentes propiedades y dentro de cada propiedad tengo los diferentes ambientes o revenue centers.
Symfony se divide en tres niveles. A nivel grande, el primer nivel, el nivel principal, el nivel más alto es el nivel Enterprise. Tengo el nivel de propiedad y tengo el nivel de Revenue Center. ¿Por qué es indispensable que ustedes conozcan o por qué necesitamos conocer esto? Porque hay configuraciones que yo puedo hacer a nivel Enterprise. Si yo hago una configuración a nivel Enterprise, esa configuración aplica hacia abajo a todas las propiedades. Entonces, si yo hago un cambio a nivel Enterprise, puedo afectar a todos los locales. En algunos casos es útil, en algunos casos se necesita, para algunas configuraciones es indispensable hacer el cambio a nivel Enterprise porque me facilita el trabajo y se va hacia abajo. En otros casos necesito hacer un cambio puntual a nivel de esta propiedad, entonces tengo que ir a esa propiedad o ponerme en ese nivel para hacer el cambio y que solo afecte a esta propiedad y no al resto de propiedades. Y dentro de una propiedad puedo tener, por ejemplo, el ambiente delivery y necesito hacer un cambio solo para delivery y lo puedo hacer a este nivel y dentro de la propiedad laboratorio solo voy a afectar al ambiente delivery. Entonces, como pueden darse cuenta, lo primero que yo tengo que conocer es esta estructura, cómo está estructurado Symfony y en qué punto o en qué nivel tengo que hacer la instalación. Hay ciertas configuraciones que Symfony ya me limita. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo aquí escojo Delivery y escojo Laboratorio. Por darles un ejemplo, esto que dice Task Schedule. A nivel de RBC no me aparece. Entonces, obviamente, a nivel de Revenue Center no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer a nivel de Laboratorio. A nivel de de Enterprise sí me aparece. Entonces, yo puedo hacer esta parte de Task Schedule. Lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá. Hay ciertas partes, como pueden ver, esto que dice Print Logos, está acá arriba, acá abajo no está. Entonces, hay ciertos módulos que ya Symfony me dice, lo puedes configurar solo en este nivel. Hay otros módulos que me dicen, lo puedes configurar en este nivel y en este nivel. Y hay otros, por ejemplo, como el menú ítem, que lo puedo hacer en los tres niveles. ¿Sí ven? Entonces, como lo puedo hacer en los tres niveles, ya depende de este caso del consultor o del cliente o del especialista de soporte, saber en qué nivel es lo correcto para configurar. En este caso que estamos viendo la implementación de Harmonized, ¿a qué nivel tengo que instalar Harmonized? Yo Harmonized lo puedo instalar a nivel propiedad, a nivel Enterprise. ¿Qué quiere decir? Instalo Harmonized para todos los locales del tirón. Podría hacerlo. No es lo correcto, pero podría hacerlo. Puedo instalar Harmonized a nivel de propiedad y podría, en algún caso, instalar Harmonized a nivel de Revenue Center, que tampoco es lo correcto. Lo correcto que yo tengo que hacer es instalar Harmonized a nivel de propiedad. Es en donde lo vamos a configurar y es en donde lo vamos a parametrizar, ¿sí? A nivel de propiedad es lo correcto. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, yo puedo tener varios locales, varias tiendas y necesito irlo activando a medida que voy saliendo en producción con cada tienda, a medida que voy haciendo despliegues, tengo que irlo activando en cada tienda. Si lo trabajo a nivel Enterprise y lo activo y lo desactivo, aplica para todos. Y obviamente eso me va a generar un problema. Lo ideal sería ir teniendo esa independencia para que si yo el día de mañana salgo a producción con el laboratorio SATCOM, ahí lo activo, ahí lo configuro y lo utilizo. Yo les voy a enseñar ciertos tips más adelante para hacer este trabajo más rápido, pero ahorita lo importante es que ustedes conozcan cuál es la estructura correcta y una vez que yo aprendo bien el proceso, luego le puedo meter atajos al proceso, pero tengo que conocer bien el proceso. Entonces, ahorita no les voy a dar atajos ni tips para recortar el trabajo hasta que no aprendamos bien. Ya luego podemos hacer ciertos procesos para cortar el tiempo. Ya. Lo primero, una vez que ya entré al EMC y me ubiqué en la parte de laboratorio, tengo que entrar a
hacer la implementación e instalación, ¿sí? Vámonos al manual. El manual me dice, ingreses a Symfony, al EMC, Enterprise Management Console. Eso significa las siglas EMC, Enterprise Management Console. Luego de que ingreses, tú puedes definir, fíjense aquí, lo primero es que me dice el manual, defina la instalación. Lo puedes hacer a nivel Enterprise, a nivel propiedad o a nivel RBC. Una vez que defines el nivel, extraes de la carpeta que me descargué, que está por acá, de este zip, extraemos los componentes que están aquí adentro, ¿sí? Que son estos de aquí, o extraigo toda esta carpeta de aquí en documentos, descargas, ok. Vamos a descargarlo ahí mismo. Entonces yo ya tengo descomprimido el zip y una vez descomprimido el zip, tengo que irme a la carpeta apropiada para la versión que vamos a instalar, ¿sí? Entonces vámonos a la carpeta que acabo de descargar, documentos, descargas. Este es el zip. Ya, esta es la carpeta extraída. Extraer aquí. Ya. Entonces tenemos Symfony, Extension Application. Entonces fíjense que aquí me dice, dentro de la carpeta Symfony, Extension Application, tengo diferentes versiones. Tengo la carpeta para instalar Harmonized en las versiones de Symfony 18.2 y 19.1, la versión 19.2 y para la versión 19.3 o superior. Ok. En el caso de Restanza, que estamos viendo, ¿cómo sé qué versión de Symfony tiene este local o tiene este cliente? Yo tengo que conocer que Symfony tiene dos versiones. ¿Ok? La primera versión que tiene Symfony es la del portal del hosting. ¿Qué versión de Symfony tiene este portal de hosting? Yo vengo aquí a Help, le doy About y veo que, fíjense, el portal de Symfony ya está en la versión 19.4. Es decir, que yo debería, en principio, poder utilizar esta carpeta, la versión 19.3 o superior. ¿Por qué? Porque el portal de Symfony está en la versión 19.4. Ahora, una cosa es la versión que tiene el servidor cloud. Yo debo conocer la segunda versión, es qué versión tiene instalada la propiedad. En este caso, el laboratorio o laboratorio SATCOM. ¿Qué versión de Symfony está instalada en esta propiedad? ¿Sí? Para eso, yo tengo... ¿dónde está? Aquí mismo, si no estoy mal. Workstation, Work Status, Control. Sí. En esta sección de aquí que se llama en la propiedad laboratorio, en tags, tengo este icono o esta línea que se llama Workstation Status Control. Le doy clic y puedo ver en qué versión de Symfony está esa propiedad. ¿Sí? Entonces, yo sé que el laboratorio en estos momentos tiene dos estaciones, tiene este servidor y esta estación. Entonces tiene el servidor o la CAPS y tiene esta estación. Y en principio ambos están en la versión 19.4.2. Ya el servidor está en una versión un poquito más actual, está en la versión 4.2.4.43. La caja está en una versión un poquito más antigua, pero estamos en la versión 19.4. Yo puedo tener instalaciones en la que el servidor de cloud de Symfony ya está actualizado y siempre va a estar actualizado a la última versión, en este caso la versión 19.4, pero por implementación, por despliegue, por lo que sea, el cliente se quedó en la versión 18.1. Entonces, el cloud puede trabajar con la última versión de Symfony, pero el local no está en esa versión. Entonces, para yo y hacer la instalación de manera correcta, debo fijarme en qué versión está la propiedad, no el cloud. Yo
¿Para qué me sirve el cloud? Para saber que yo en este cliente podría poner la última versión y trabajar con lo último si es que necesito por algún tema de soporte o de bugs trabajar con lo último. Entonces yo sé que a este cliente lo puedo actualizar hasta la versión 19.4 y que obviamente voy a poder solventar X cantidad de problemas que se den por cada actualización de versión. Entonces, para eso me sirve, para saber que puedo llegar, hasta qué versión puedo llegar. Ahora, obviamente una actualización implica una serie de trabajos y decisiones del cliente. Si es que el cliente no se quiere actualizar o no es indispensable actualizarlo porque le está funcionando bien Symfony y no tiene problemas, yo necesito ver en qué versión está el local y utilizar el Harmonized o la carpeta de Harmonized para la versión que tiene ese local. Entonces, por este motivo, también es bueno hacer la instalación de Harmonized propiedad por propiedad, porque puede ser que yo tenga una propiedad ya en 19.4, puede ser que tenga una propiedad en 18.2, puede ser que tenga una propiedad en 19.1, etcétera. Entonces, hay clientes que tienen un poco, no lo tienen estandarizado el tema de las versiones y por eso pueden tener propiedades en diferentes versiones. Para eso también, o por ese motivo también, es bueno hacer la implementación de Symfony o de Harmonized propiedad por propiedad. ¿Ok? En el caso del laboratorio SATCOM, vamos a ver, abriendo el status control, este laboratorio SATCOM también está en la última versión, que es la 19.4.2. ¿Ya? Solo por comparar, no me han dado, denme un segundito para ver si la Mali me ayuda con estos datos. Hasta que la Mali me responda. ¿Dónde está? El Anydesk. Carlitos, Mali, ¿cómo está? Tal vez usted tiene las credenciales de Symfony, de nuestro Symfony, del de SATCOM, perdón, del laboratorio de Symfony, de nuestro laboratorio de Symfony, que usamos para las demos y eso. ¿Me puede ayudar con las claves del IMC? laboratorio con la L mayúscula, laboratorio 2023.com. Esa es la, no, pero esa es la clave de Windows, yo le digo la del IMC. Pues, ¿Y cuál es el usuario? STC Coradmin, es todo con mayúscula, STC Coradmin. Ya, El compañía es STC ya, ¿y el password? y la contraseña es laboratorio con la mayúscula 2023.com. Gracias, Mali. Sí, ya pude entrar. Nada, Carlitos. Ya, entonces ahorita yo estoy entrando a laboratorio ya de Ecuador y ahí sí ya puedo darme el gusto instalando y actualizando. Esperemos un ratito que se abra el IMC. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algún punto? Algo que no les haya quedado muy claro. No, nomás. No, Carlitos, por mi lado no. Eso, por lo que veo, Carlito, el en sí es como que más para lo de las conexiones, las configuraciones de conexiones en la nube, ¿verdad? Correcto. A ver, ahorita Y yo estoy... segundo que ah, es para terminar de confirmar lo que creo y pienso. Y más que todo no Pregunta. utilizamos todas las opciones, sino pocas, como lo que es la parte de las configuraciones IP. Creo que en masa madre creo que también está la parte de los productos, lo manejan desde aquí, ¿verdad? O sea, el IMC te sirve para configurar todo Symfony. Todo Symfony. Productos de empleados, impuestos, formas de pago, estaciones, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, tú configuras todo cuando el cliente recién va a empezar. Por ejemplo, en este caso, Restounza. Restounza, que lo está configurando el departamento de proyectos, está creando todo. Entonces ahí tienes que entrar a crear impuestos, que tienes que crear, entrar empleados, tienes que crear, entrar permisos de empleados, tienes que hacer toda la parametrización y obviamente
Para hacer la parametrización de Symfony, tienes que entrar a todo. Por ejemplo, a crear productos, a crear impresoras, a crear formas de pago, a crear descuentos, a crear eh, las pantallas, a crear todo. Nosotros en el caso de Ecuador lo hacemos, es decir, en el caso de Ecuador nosotros damos soporte Symfony en todo lo que tiene que ver con configuración de Symfony, pantallas, productos, etcétera. En el resto de países no damos configuración Symfony, damos facturación electrónica. En el otros países, si el cliente quiere hacer un cambio de productos o topar la configuración de Symfony, lo hace directamente Oracle o el proveedor de ese país. Nosotros solo entramos a la parte de facturación electrónica cuando no es Ecuador. En el caso de Ecuador, sí podemos meter mano en todo lo demás. En los otros países no es que no podamos, es que no debemos, ¿ok? Pero en el caso de Ecuador, podemos y debemos meter mano a la configuración de todo lo demás. Pero normalmente lo principal de Symfony se configura una sola vez y a lo que se le da mantenimiento constantemente es a la parte de productos y a la parte de empleados, que suele ser lo que normalmente cambia con frecuencia. Lo demás se topa esporádicamente, pero todo lo que tiene que ver con configuración de Symfony se hace a través del EMC, o casi todo de la configuración de Symfony se hace a través del EMC. Como pueden ver, en nuestro laboratorio de Symfony, el laboratorio o el cloud también está en la versión 19.4. Recuerden que Restanza está en el MTU 9. Nuestro laboratorio está en el MTU 5. Ambos portales o ambos servidores cloud están ya en la versión 19.4. Ahora, puntualmente, el laboratorio de Colombia, vamos a escoger este aquí, este es el laboratorio de Colombia. Esta es la propiedad para Colombia o el laboratorio de Colombia. Venimos a Tags, venimos a Workstation Status Control y vemos que la estación, en este caso la CAPS de Colombia, está en la versión 19.3. Acá sabemos que podemos llegar hasta la versión 19.4, pero ahorita en el laboratorio de Colombia está implementada la versión 19.3. Perfecto. Ya cuando tenemos claro qué versión tiene la propiedad, yo vengo a Harmonized, a Symfony Extension Application y veo qué carpeta tengo que usar. En este caso, tengo que utilizar esta carpeta de aquí, la 19.3, y dentro tengo los componentes de Harmonized y esto de Symfony Hub. Es decir, estas dos carpetitas son las DLLs o los componentes para la instalación de Harmony en esta propiedad. ¿Ok? Entonces vámonos a ¿dónde está? Aquí mismo, al IMC de laboratorio. ¿Qué me dice el manual? Sigamos a paso el manual. Una vez que ya determiné qué versión de Symfony voy a utilizar, me tengo que dirigir a esta sección. Setup, Custom Content, Extension Application. ¿En qué sección está eso? Vengo al EMC, me pongo en el nivel que lo voy a hacer. Perdón, aquí ya voy a cerrar el rosado porque en el rosado no vamos a hacer nada, simplemente era para explicar. Aquí también esto era lo del Unipark. Disculpen, déjenme cerrar todo esto que estaba metiéndole mano yo aquí a esto duro y parejo, y hay que dejar, siempre dejen cerrando todo lo que topen un cliente. Ya. Y ahora sí, dentro de el EMC, en la propiedad que voy a hacer instalación, me voy a Setup. Acá abajo, a mano derecha, me dice Custom Content, Extension Application. Le doy clic en Extension Application y aquí voy a instalar Harmonizer. Fíjense que ya está instalado, obviamente en nuestro laboratorio de Colombia, entonces ya está instalado Harmonizer. Pero como lo vamos a volver a instalar, vamos a borrar esto de aquí. Borrar, le digo, espérenme, déjenme sacarme una copia de algo antes de que lo dañe, porque no quiero dañarme nada de esta cosa. Listo. Ya.
Ahora sí, vamos a eliminar este Harmonizer que dice aquí y vamos a eliminar este Harmony que dice aquí. ¿Por qué los estoy eliminando? Porque obviamente lo vamos a volver a instalar. Entonces quiero que vean que el proceso de instalar Harmony no es nada complejo y es algo súper rápido de hacer. Al menos esta parte es súper rápida de hacer. Sí, entonces, ¿qué me dice el manual? Ya que estoy en Setup Custom Content, le doy en agregar registro y tengo que crear un nuevo registro que tenga este nombre, Harmonize. Y aquí me muestra la imagen de cómo lo tengo que hacer. Algo útil de utilizar el manual es que puedo ir copiando el texto que necesito utilizar para poder poner en las imágenes o en lo que estoy, perdón, en lo que estoy ingresando. Entonces, con el signo de más de acá arriba, le doy a agregar a registro o insertar registro y vamos a crear el registro Harmonizer. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que me dice aquí el manual? Esto está en 1 y esto está en Harmonizer. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo darle sin ningún problema. Le doy OK y se me crea el registro Harmonizer. Entro al registro, le doy doble clic y empezamos a hacer la carga o a ingresar ya las diferentes DLLs o los diferentes componentes. Entonces dice, darle doble clic en el registro creado y entramos a la siguiente vista, que es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Entré acá, le di doble clic y estoy aquí. El manual me dice que agregue clic en Insert Application Content o insertar contenido de la aplicación. Y en la parte de Enable Cable y en Description, tengo que ir poniendo los nombres de las DLLs que necesito cargar. Luego me dice que le vaya a Tab, perdón, que escoja de cine y vamos haciendo esto paso por paso, ¿ya? Estábamos en el punto 6, ya le di doble clic y vamos con la primera DLL. Acá abajo, Oracle me da los nombres de las DLLs y me va diciendo lo que tengo que poner en Enable Cape y en Description me da este nombre. Entonces vamos, yo normalmente siempre me baso en esta lista. Yo tengo que instalar desde Data Handler hasta Symfony Interface, todas. La primera no la instalamos. ¿Por qué? Porque la primera es algo opcional y nosotros no lo utilizamos. Entonces vamos a empezar siempre desde Data Handler. Fijémonos en la imagen. La imagen que ustedes tienen aquí en el paso 8 les dice que arranquen desde Data Handler. ¿Sí? Fíjense, Oracle Common Data Handler, Oracle Common Data Handler. La primera DLL no lo instalamos, no la usamos, entonces empezamos desde Oracle Data Handler. Venimos al EMC, le damos aquí donde dice insertar aplicación, contenido de aplicación, en Enable Key y en Description ponemos lo que me acabo de copiar, que doy OK y me voy a la parte de acá en donde dice Content Type, escojo tipo DLL, le doy a importar y me voy a la ruta de las carpetas que me descargué, ¿sí? Entonces yo me descargué esto en el disco. Perdón, que lo tengo desde mi computadora. Esto tengo que llevarme para allá, que no lo he pasado al laboratorio, perdón. Vamos a ponerlo aquí en descargas, le vamos a dar aquí pegar. Ya. Pues ahorita me estoy copiando todas las DLLs de Harmonizer al laboratorio. Listo. Entonces ahora sí, en descargas, later Harmonizer, aquí en Harmonizer tengo las DLLs que me va dando el manual. Entonces lo que yo tengo que hacer es importar en esta parte de Symfony, le voy a importar las DLLs. Le doy a abrir y le doy guardar. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Me acabo de importar, acabo de subir al EMC la primera DLL según lo que me indica el manual. El manual me dice
que escoja Sonable Kate, que le ponga Oracle Common Data Handler, luego que me vaya a la parte de, de Designer, que escoja tipo DLL, que le dé importar, que busque la ruta, que escoja Data Handler, le dé Open, le dé Save y que este proceso lo repita con todas las DLLs hasta abajo. Entonces tengo que hacer lo mismo con Helper, con Language, con Manager, con Messaging, con Product Handler y con Symfony Interface. ¿Sí? Entonces ya está Data Handler, me voy con Helper, venimos acá, insertar Helper, ok, me voy a la parte de acá, le pongo DLL, le doy a importar y escojo Helper. Ya la ruta se me mantiene en la última carpeta, pero si yo quiero validar que estoy subiendo la versión correcta, puedo ver aquí en qué ruta estoy buscando la DLL y busco o confirmo que he escogido la DLL correcta. Yo debo tener cuidado de poner el nombre correcto y en ese nombre subir la DLL correcta, porque puede ser que yo ponga el nombre Data Handler y al momento de importar escoja la DLL equivocada y ahí no me va a funcionar Harmonizer. Entonces yo necesito que cada una de estas cosas esté hecho bien para evitarme cualquier error. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo con Language. Vamos a darle import. Fíjense que aquí no le he cambiado a DLL. Entonces, primero le cambio a DLL, le doy import y vamos con language. Vamos al siguiente. Entonces, el tener el manual abierto me permite ir copiando y me permite ir poniendo sin equivocarme el texto y obviamente me facilita mucho el proceso de ir cargando las DLLs. Manager. Y ahí yo voy haciendo con cada una de las DLLs. En total, si no estoy mal, son 7 DLLs y es algo rapidito de hacer. Entonces aquí vamos a Messaging. En algunas instalaciones, en algunas implementaciones, esto puede dar problemas porque no se baja bien, porque ahorita yo lo que estoy haciendo es poner Harmonizer en el EMC. Una vez que he terminado de poner en el EMC, tengo que ir a la estación o a la CAPS o al equipo de la propiedad que quiero obviamente utilizar como caja y ver que haya bajado de la nube al equipo. Hay veces que ese proceso se corrompe o hay veces que ese proceso falla y me toca en algunas ocasiones borrar que es la nube y volverlo a hacer o validar si algo no está funcionando, que a lo mejor el implementador o yo si hice algún cambio, puse el nombre equivocado y tengo que saber en dónde lo corrijo o por qué lo tengo que corregir. Sí, estamos en Messaging y me deben estar faltando ya solo 2. Product Handler, DLL, importar, guardamos y me falta la última, que es este Symfony, Oracle Symfony Interface. Oracle Symfony Interface, DLL, importamos Symfony Interface. Fíjense que aquí escogí mal. Estoy cargando Symfony Interface o la DLL Harmony.Symfony Interface y le he dado importar a la DLL Oracle Harmony Product Handler. Entonces aquí tengo que volverle a dar importar y escoger la correcta, porque si no, eso genera errores y genera problemas. Listo. El siguiente paso es completar lo siguiente que me indica el manual. El manual me dice que debo tener cuidado con ponerle el nombre en la columna que se llama Dix File Name. Debo poner estos nombres que están aquí. ¿Cuál es la diferencia? Acá está sin el punto DLL, acá está con el punto DLL. ¿Sí? Entonces yo en el EMC me regreso y tengo la columna Dix File Name
y debo poner el nombre que me indica el manual, seguido, obviamente, con el punto DLL. Entonces, este sería el siguiente paso. Oracle Helper, Oracle Language. Tengo que validar, obviamente, que esté poniendo el nombre correcto en la fila correcta. Oracle Harmony Manager. Messaging. Symfony Product Handler. Y Symfony Interface DLL. Ya, hasta aquí tenemos esta parte lista y tenemos ya una primer componente de Harmony instalado. Vamos al siguiente paso. Me dice que debo cargar el parser template. Este paso lo vamos a saltar un momentito. Ya les voy a explicar por qué. Y nos vamos a saltar al paso 3, ¿sí? En donde me dice que tengo que cargar esta extension application de base de datos que se llama Oracle Fiscal Harmony Symphony Handler, ¿sí? Oracle Fiscal Harmony Symphony Handler, y me da los pasos que están aquí. Este pequeño componente de Harmony es una sola DLL y yo la tengo que cargar o crear muy parecido a como acabo de cargar Harmony. Entonces me dice que en el nivel que haya trabajado, en este caso a nivel de propiedad, tengo que buscar la carpeta, la carpeta que se llama Oracle Fiscal Harmony Symphony Handler, y tengo que seguir un poco los mismos pasos que seguí con Harmony. Vengo al EMC que está aquí, y en esta misma sección le doy a más, copio y pego este nombre. Fíjense que aquí el manual me dice eso, que agregue un nuevo registro y que se llame Oracle Harmony Symphony Handler. Agrego el nuevo registro que se llama de esta forma, ingreso a este registro, le doy insertar application content, que es lo que me indica aquí el manual, de doble clic, agregue un nuevo registro y en esta zona de Enable Key Description tengo que poner este nombre de esta DLL, Oracle Symphony Handler, y importar esta DLL. Vamos a hacer el proceso. Aquí escojo DLL, le doy a importar y en la carpeta que yo me descargué, la 19.3, tengo Harmonized, que ya son las DLLs que cargué, y tengo esta carpeta Oracle Harmony Symphony Handler, que es la DLL que me está faltando. Le damos a guardar, vengo a general y lo último que me falta aquí es copiarme el nombre en Dix File. Listo. Digamos que hasta aquí es el proceso de instalación de Harmony. Ya con eso yo tengo instalado Harmony. Obviamente una cosa es instalar, otra es configurar. Pero por el momento yo ya tengo instalado Harmony. ¿Qué me está faltando para completar el proceso? Me está faltando el paso 2, que yo fue el que me salté, que se llama esto de parser template. ¿Por qué me salté? Porque les quiero explicar qué es el parser template y por qué el parser template no viene dentro de los instaladores de Symfony. O sea, o de lo que yo me descargué, como pueden ver, no hay nada que se llame parser template. Eso no lo entrega Symfony, pero es un componente importante. ¿Qué es el parser template? Vámonos un ratito al gráfico que yo les estaba mostrando al principio, que es este de aquí. ¿Ya? ¿Sí están viendo el gráfico? Probando, Sí, probando. Carlitos. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Esta parte, por favor, chicos, pónganme cuidado, porque necesito que aprendan y entiendan qué es el parser template y para qué sirve el parser template, y muchas de las configuraciones o muchos de los problemas que nosotros podemos llegar a tener con soporte o algunos cambios que nos pidan los clientes se hacen a través del parser template. Entonces es importante que ustedes entiendan qué es el parser template,
para qué sirve y qué puedo cambiar o configurar yo en el parser template. En Symfony, cuando yo abro una transacción, cuando yo tengo una operación, una factura, vamos a hacer el ejemplo. Yo voy a entrar a este Symfony, como les digo, en nuestro laboratorio. No tengan miedo de utilizarlo y aprender y lo puedan practicar aquí. Fíjense que ahí me está dando un error medio feo, pero bueno. Yo tengo en esta transacción que acabo de crear, tengo lo siguiente. Tengo que lo acabo de hacer en el comedor, es decir, en el Revenue Center comedor, que es la transacción para Symfony, es el número de check 32, que está hecho por el cajero Satcom, que está hecho a las 4:25 del 2023, que tiene 0 personas porque no le he puesto ninguna persona, pero es decir, ¿cuántas personas están en esta mesa? 0 porque así lo dejé. ¿Cuánto es el subtotal? De 100,000 pesos colombianos. Tengo ingresado 4 productos de bolón de chicharrón. Estos productos deben tener un impuesto, deben cobrar servicio. Es decir, yo tengo dentro de la transacción de Symfony un montón de información. Tengo información de la cabecera, es decir, el número de check, en qué ambiente es, a qué hora es. Tengo información del producto, cuántos productos tiene, qué impuestos cobran, qué precio tienen. Tengo información de los servicios, el 10% de servicio. Tengo información de descuentos, tengo información de las formas de pago. Obviamente aquí todavía no he pagado. Tengo información de la máquina en la que lo estoy haciendo. Tengo un montón de información. ¿Sí? Toda esa información yo necesito saber qué es útil para facturación electrónica y qué no necesito para facturación electrónica. Necesito conocer la información de los productos que nomás deben traer para poder procesar la factura electrónica y qué no deben traer. Necesito conocer la forma de pago, qué debe traer y qué no debe traer. Necesito conocer los impuestos, qué deben traer y qué no deben traer para entregarme toda esa data y yo poder generar la factura electrónica. Entonces, de todos estos datos que tiene Symfony, para que Symfony me los pueda entregar, existe un template. ¿Qué es el template? Es la estructura con la que Symfony me va a entregar los datos y qué información es la que me tiene que a mí entregar Symfony. Entonces, Symfony le pasa esa información a Harmony, Harmony me arma el XML que me va a entregar a partir del template que yo le haya entregado o le haya dado, ¿sí? Ese template se llama parser template, ¿sí? Que es el que la documentación me indica aquí. Entonces, Symfony, a través de Harmony, me entrega la información en el formato que yo le haya indicado a través del parser template. Entonces, Symfony le pasa a Harmony los datos, Harmony los arma y los estructura según el parser template y ya con eso me genera un payload. El payload es el XML que me entrega a mi Symfony con los datos y el formato que yo le haya indicado en este parser template. ¿Ok? ¿Les quedó claro esta parte? Si no me están entendiendo, por favor, les pido que pregunten, pero yo necesito que ustedes entiendan muy bien qué es el parser template, para qué sirve y qué es el payload y para qué sirve. ¿Ok? Entonces, de todos los datos que yo tengo de Symfony, Harmony toma aquellos que necesite y en el formato que yo le haya indicado en este parser template. El parser template lo creamos nosotros, es decir, SATCOM tiene el parser template, o es decir, el proveedor o el país o la empresa que se va a hacer cargo de la integración de facturación electrónica es la que tiene que dar el parser template, es decir, es la que tiene que indicarle a Harmony cómo tiene que pasar los datos. Entonces, en el caso de Ecuador, en el caso de SATCOM, perdón, nosotros tenemos ya creados o configurados
varios parsers templates, dependiendo del país y dependiendo obviamente alguna personalización o alguna configuración especial que necesite el cliente. En este caso, el parser template que nosotros necesitamos poner es el parser template para Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parser template de Ecuador es diferente, el parser template de Panamá es diferente, el parser template de Bolivia es diferente, el parser template de Costa Rica es diferente. ¿Por qué? Porque cada país tiene diferente normativa. Yo para Ecuador necesito unos códigos fiscales diferentes de Colombia, necesito una información diferente que en Colombia y a lo mejor necesito más información que en Colombia. Para Colombia necesito otra estructura tal vez muy parecida que la de Ecuador, pero con campos más, campos menos, y por eso cada país tiene su parser template. Ya después de eso, si el cliente necesita que yo muestre información más o información menos de la transacción en la parte de facturación electrónica, ya sea en la impresión o en el PDF, yo necesito ver que esa información esté parseada, es decir, que esté metida dentro del parser. Si está dentro del parser, yo la puedo tomar y mandarla a facturación electrónica. Si no está en el parser, tengo que ver si la puedo agregar al parser. Si la puedo agregar, perfecto, le hago el cambio y la modificación para que el cliente tenga ese dato. Y si no la puedo agregar en el parser, es algo que no puede ir en facturación electrónica porque Oracle no ha agregado ese campo dentro del parser. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar aquí siguiendo el manual. Vámonos al paso 2. Me dice en el paso 2 que me subí nuevamente al gráfico. Yo en el paso 2, aquí de instalación, me dice agregar el parser template dentro de Harmonized, es decir, dentro de esta extension application, Harmonized. Aquí adentro le doy insertar y vamos a crear el componente número 8 que tiene que llamarse parser template. ¿Sí ven? Aquí me da el nombre. Parser template, venimos acá, tiene que ser parser template de tipo texto. El parser template no es una DLL, es de tipo texto y fue lo que yo me respaldé antes de borrar. Este es el parser template para Colombia. ¿Ok? Entonces, este es el formato de la estructura o del XML que debe tener la facturación electrónica para Colombia. Y parser, y me dice que en el Dix file name debe tener este nombre, parser template XML. Venimos acá, parser template XML. Ahorita sí podríamos decir que ya tengo todo instalado. No necesariamente configurado, pero ya todo instalado con lo que tiene que ver Harmony. ¿Sí? Es vital que ustedes, como les digo, entiendan cada uno de estos componentes. ¿Ok? ¿Qué tiene el parser template? Le voy a poner aquí en lenguaje XML para que ustedes entiendan. Primero, ¿quién nos da el parser template a nosotros? El equipo de desarrollo. Obviamente, cuando desarrollo libera una versión de interfaz entre Symfony y MySatcom, me tiene que dar, por un lado, el API POST, que es el componente que les decía hace un momento, que toma la información de Symfony, y por otro lado, me tiene que dar el parser template del país al que corresponde y de las configuraciones que corresponda. ¿Qué tiene el parser template? El parser template tiene la siguiente estructura. Lo primero es esta sección de tipos de documento. Cuando Symfony me entrega una transacción, me tiene que indicar si la transacción que me va a entregar, ¿qué es? Es una factura, es una nota de crédito, en el caso de Costa Rica es un tiquete, es una boleta, es una nota de venta. Entonces, obviamente eso cambia país por país. Entonces, en este parser template para Colombia, le estoy diciendo que lo primero son las facturas. ¿Cuándo es una factura? Una factura de venta tiene el código 01 cuando la transacción, el check subtotal o el total due sea mayor a 0. Es decir, que si la transacción es positiva,
El código de documento es 01 y corresponde a a factura de venta. Si es que la transacción es menor a 0 o es negativa, corresponde a una nota de crédito. Entonces, lo primero, obviamente, esta es una explicación muy sencilla, muy rápida, muy breve de lo que tiene el parser, pero un poco para que ustedes entiendan cuál es el funcionamiento, cuál es la lógica del parser. Lo primero que me indica el parser es qué tipo de comprobante es el que estoy generando. Una factura, una nota de crédito. O, en este caso, bueno, una nota de consumo. Luego que tenemos la sección de tipos de documento, me da la cabecera. ¿Qué quiero incluir en la cabecera? Tengo estos datos que ustedes ven aquí. Tengo el nombre de la estación, el número de la estación, el total de la transacción, el total de los descuentos, el total de los impuestos, si tiene servicio, si no tiene servicio, el número de la mesa, el número de personas, etcétera. Obviamente yo no necesito todos los datos de la transacción, entonces yo puedo aquí poner o quitar información. Por ejemplo, en el caso de Colombia, necesito que me pase el tipo de moneda o el nombre de la moneda, el cambio de moneda, etcétera. Hay países como Costa Rica o como Colombia que pueden trabajar con múltiples monedas. Entonces yo necesito que toda esa información venga en el header, en la cabecera. Luego tengo la sección de menú ítems, en donde le digo qué me tiene que traer de información de los productos, la sección de los descuentos, la sección de los servicios y por último la sección de la forma de pago. Entonces, este parser, como les digo, es el específico para Colombia. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, un parser de Ecuador, que por aquí debo tener yo. Documentos. Ay, Cross Harmony. Disculparán un poco mi desorden, pero yo me entiendo. Aquí en API Post, aquí tengo el parser template. Por ejemplo, para Ecuador tengo dos tipos de parser template. Vamos a abrir este. Entonces, en el caso de Ecuador, la factura va con 0.1, la nota de crédito va con 0.4 y algunos datos cambian. Algunos formatos cambian en comparación al de Colombia. Sí, por ejemplo, el de Colombia tiene toda esta sección de aquí, que son obviamente campos ya específicos para Colombia, y en el caso de Ecuador, yo no tengo esos datos. Si ven, por ejemplo, si yo le hago aquí un compare entre estos dos, se pueden dar cuenta un poco las diferencias. En esta sección, Colombia tiene toda esta información y en el caso de Ecuador tiene menos información, ¿sí? Y los códigos cambian, la forma de utilizar Harmony cambia. Entonces, lo importante aquí es saber para qué me sirve el parser y por qué tengo que tener cuidado con el parser. Si el día de mañana el cliente me dice, vea, quiero que aumentar la información del número de la mesa, que quiero que salga en la factura, en qué mesa estuvo sentado el cliente. Entonces yo tengo que venir a la parte de la cabecera y decir, por aquí tengo el table number, por ejemplo, aquí sí, tengo el table number, entonces puedo mostrar esta información en factura electrónica. Ahora, una cosa es que esté puesto en el parser, otra cosa es que yo en factura electrónica lo esté utilizando, pero al ver que está aquí, la puedo empezar a utilizar en facturación electrónica. Si yo no tengo este table number, tengo que ir a buscar en la documentación de Symfony qué campos puedo agregar al parser y ver si es factible agregar ese campo o no, y si lo puedo agregar, lo puedo mostrar en la factura electrónica. Entonces, el parser me entrega ya la estructura que yo voy a utilizar en factura electrónica. ¿Cómo se llama esa estructura? O cómo se llama ya el documento que genera Symfony. El documento que genera Symfony se llama payload. Y yo el payload lo voy a tener, el nativo de Symfony, lo voy a tener en esta ruta. Ya, obviamente esto ya cuando yo ya empiezo a generar transacciones y empiezo a facturar y empiezo a generar documentos, yo voy a tener por el lado de
Micros, Harmonized, documentos, estas que dicen request, puede haber sido aprobada o rejected, o normalmente en las creadas, yo puedo ver los payloads. Vengo al payload, le doy editar, y el payload tiene la estructura que yo le indiqué en el parser y los datos que yo le indiqué en el parser. Sí, entonces fíjense, todos estos datos que trajo de la transacción, ¿cuál es la transacción que hizo? Es el número de transacción 31. Entonces fíjense, de la transacción 31 ya me trajo todos los datos, que fue hecho en esta máquina, que fue hecha por 25,000 pesos, que fue hecha el 31 de marzo a las 2 de la tarde y toda la estructura. Este payload que ya está eh, con el formato y la estructura del parser, es el que nosotros tomamos por el lado de API POS, le completamos la información que le falta, porque no toda la información la tiene Symfony, hay una información que la tiene el API POS, completa la información que le falta el API POS y una vez ya completa, genera el archivo final que es el DTO, que ya es el formato propio de MySatcom, lo genera y ya tiene listo la factura electrónica. Esa factura electrónica o ese archivo final pasa a MySatcom por diferentes, o puede pasar a MySatcom por diferentes mecanismos y ya MySatcom se encarga de autorizarlo. Pero el API POS es el que recibe el payload de Harmony, le aumenta un par de campos que le faltan, arma el DTO y genera el archivo final. Ese archivo final pasa a MySatcom y se autoriza. ¿Algo puede fallar en la mitad? Sí, puede ser que Symfony no me haya entregado este archivo completo, se haya cortado, se quedó a la mitad. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a esta ruta, busco el archivo y digo, no, Symfony me lo entregó a la mitad. Obviamente allá hubo algún error, alguna falla de Symfony. A lo mejor me lo entregó bien, pero el archivo tiene algún carácter raro, algún carácter especial y por eso yo no lo puedo leer. El otro escenario es que el archivo que tomó MySatcom por algún motivo lo generó mal, lo generó incompleto, lo generó con algún error, con alguna diferencia y obviamente ese archivo no está correcto y por ende MySatcom no lo autoriza. Y el tercer problema que se puede dar es MySatcom Symfony me entregó bien la información, el API POS generó bien el archivo, pero ese archivo por algún motivo no llegó a MySatcom y en MySatcom no aparece y yo lo tengo que reprocesar el archivo ya final. Pero yo tengo los tres posibles motivos de error. Harmony me entregó mala información y por eso yo no pude generar el archivo. El API POS generó mal el archivo por algún motivo o MySatcom por algún motivo no recibió ese archivo. Entonces, del lado de soporte, yo necesito poder discriminar en dónde estuvo el error. Normalmente nosotros lo que hacemos es empezar de atrás hacia adelante, es decir, primero busco en MySatcom, efectivamente no está, luego me voy a buscar a la carpeta donde se guardan los archivos que llegan a MySatcom, normalmente los encuentro ahí y digo, aquí está, lo mando y ya sé que el problema estuvo en MySatcom. Ahora, si no está en la carpeta en donde debería estar, entonces, ¿qué pasó? O lo generé mal, el API POS lo generó mal, o Symfony me lo entregó mal, y ahí es en donde yo tengo que ir obviamente a la siguiente carpeta para ir encontrando en dónde está el archivo y por qué motivo se generó mal el archivo. En esta ruta, Micros, Harmonized, Documents, Requests, en la carpeta Approved van a estar los payloads que el API POS recibió y que le dijo están ok y se pusieron en Approved. Aquellos archivos que Symfony generó y que el API POS no los pudo recibir porque están incompletos o porque algo les falta, los pone en Rejected. Entonces yo aquí en Rejected voy a tener los archivos que tienen algún error, que tienen alguna información faltante y que por ende el API POS no los puede procesar. Consideraciones que yo debo tomar en cuenta o que debo tener en cuenta es que esta carpeta Harmonized y los archivos los voy a encontrar en la máquina o en la estación que está generando la factura. Es decir, que si yo tengo 4 cajas y las 4 equipos y los 4 equipos son cajas,
cada equipo va a tener su carpeta Harmonizer con los archivos que esa máquina estuvo generando por el lado de Symfony. Entonces, si yo por algún motivo quiero llegar a encontrar ese documento para saber por qué no lo tengo, porque se generó mal, que me entregó Symfony, tengo que irme a la máquina en donde se generó ese documento y buscarlo en esta ruta. ¿Sí? Este full payload que ustedes ven aquí es algo que está activo en este laboratorio para ver toda la información que Symfony me puede entregar de esa transacción, digamos, de la transacción 124, todos estos son los campos que pueden ir en la cabecera y en la parte en los productos y en el header. Entonces, fíjense, todos estos campos que son más o menos unas 370 líneas, un poco menos tal vez porque no empezamos desde la 1, empezamos desde la 5, pero todos estos campos que van desde aquí hasta la 370 son campos que yo puedo poner en el header. Obviamente no los necesito todos, por eso tengo que armar el parser y decirle, solo tráeme estos 4, 5, 8, 10, pero no me traigas 300. Y en el caso de los productos, también puedo poner desde el 383 hasta el 500 y pico, hasta el 552 más o menos. Entonces, claro, como pueden darse cuenta, es un sinnúmero de información que tiene Symfony dentro de la cabecera y de la parte de los productos que yo puedo agregar, poner o quitar. Entonces, para eso, por eso es el parser. El parser solo me dice, tráeme estos 4, 5 campos, etc. ¿Sí? Entonces, para eso es el parser. Si yo quiero cambiar algo en el cliente, tengo que irme al parser. Si veo que no me está generando bien la información por algún motivo, tengo que ir a ver el parser qué información tiene y qué es lo que me está faltando. Preguntas. A ver si me han puesto atención. ¿Quién está por ahí? A ver, Pablito, vos empezando contigo. Tal vez no me estabas poniendo mucha atención porque tú ya conocías de esto, pero para ver qué tan actualizado tienes el dato. Todo sí. Te voy a hacer una pregunta que no he explicado, pero quiero ver qué tan actualizado tienes el dato. ¿Cómo desactivas Harmony? Yo acabo de instalar Harmony, pero ¿cómo lo desactivas si es que no lo quieres utilizar? Hay una opción en el EMC, Carlitos, en donde está, dependiendo del nivel en el que le hayas instalado, puedes activar o desactivar. A ver, O explícame. Tiene un Ahí está. parámetro, Carlitos. ¿Estás viendo el EMC? ¿Estás viendo? Sí, Sí, sí. estás viendo. ¿Y dónde? A ver, ahí tocaría tirar tontear, pues, Carlitos. Bueno, algo que por aquí ahí, por ahí. aquí en la parte de Harmonizer, aquí en la parte de opciones, yo tengo el visto o la opción de activar o desactivar Harmonizer. ¿Para qué sirve esto de desactivar Harmonizer o activarlo? Obviamente activarlo es para empezar a utilizar facturación electrónica, pero hay ocasiones en las que, digamos, yo estoy instalando y un cliente, estoy actualizando Harmony y el cliente todavía no tiene facturación electrónica, pero yo ya estoy en el proceso de instalar. Como yo no he completado la instalación, ¿por qué? Porque ahorita solo he puesto Harmony, no lo he configurado, solo lo he instalado. Entonces, como todavía no terminó el proceso y alguien quiere entrar a utilizar este laboratorio, le va a dar error. Entonces, como le va a dar error, para que no me estén luego reclamando que he dejado dañando, yo puedo dejar desactivando Harmony para que el cliente pueda facturar sin utilizar este módulo. Esto yo lo puedo hacer cuando estoy haciendo una instalación nueva, es decir, el cliente todavía no utiliza Symfony, todavía no utiliza MySatcom, yo recién le voy a poner MySatcom, entonces como estoy en este proceso de que me puede llevar 1 o 2 días, instalo Harmony y lo dejo desactivado. ¿Para qué? Para que el cliente pueda trabajar con Symfony como ha venido trabajando hasta antes de que yo entre con Symfony. Que entre con MySatcom. El segundo escenario es en este caso, que estamos haciendo un laboratorio, estamos probando y obviamente alguien más quiere utilizar el laboratorio de Colombia, entonces para que no le genere problemas a mi compañero, lo dejo desactivando. Entonces yo en esta alternativa o en esta opción
puedo desactivar Harmony. ¿Para qué también me sirve desactivar Harmony? También me sirve para ir descartando opciones. A lo mejor el cliente tiene un mensaje de error que yo no sé si lo estoy provocando yo, si lo está provocando Harmony o lo está provocando Symfony. Entonces, como yo no logro identificar el error, lo que hago por un lado es desactivo Harmony y le digo al cliente pruebe. El cliente prueba, si la transacción da error, sabemos que no somos nosotros por el lado de facturación electrónica. El error lo está provocando Symfony en algún lado. Si desactivando Harmonizer el cliente puede cerrar la transacción, ya sabemos que el error está en Harmony o en el lado del API POS. Entonces ya vamos un poco descartando opciones. Entonces, para eso también me sirve el activar o el desactivar Harmony, para conocer dónde lo desactivo y cómo lo activo. Ok. Esa fue la primera pregunta que más o menos lo supo responder Pablito. A ver, Milena, que estás por ahí y estás un poquito nueva y obviamente tienes menos conocimiento de todos los demás, quisiera que me des una breve explicación de, para ti, qué es Harmony. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas tú? ¿Para qué sirve Harmony? ¿Qué es Harmony? ¿Cómo me darías una descripción de esto que hemos visto el día de hoy? La verdad, yo tendría que volver a ver el video porque hubieron unas cositas que no me quedaron claras, pero no lo quise interrumpir. Pero interrumpa nomás, niña, que para eso estábamos. No, ya puedo volver a ver el video. Bueno, a ver, entonces, a ver, alguien que más conozca. A ver, Jorge, por ahí, tal vez tú me puedes dar una pequeña explicación de qué es Harmony. Correcto, sí. A ver, lo que entendí es que Harmony toma los datos de Symfony, Ujú. toma los datos que requiere para podérselo pasar al parser template, para que en base de estos datos el template pueda armar la estructura que se necesita como para realizar la facturación, dependiendo de los ambientes que puede ser de Ecuador, de Colombia o de cuál país, del país donde estemos aplicando la facturación. Perfecto, Jorge, está muy bien la respuesta. Efectivamente, Harmony es el módulo o el programita que va a tomar los datos de Symfony y los va a armar o a estructurar de acuerdo a cómo está el parser template y los va a pasar a facturación, al programa de facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, un poquito ese es el resumen. Harmony toma los datos de Symfony, utiliza la estructura que yo le haya dado a través del parser template, toma esos datos, arma esa estructura y me lo entrega. ¿Cómo se llama el producto que me entrega? Payload. Es un XML de todos los datos que yo le pedí. Entonces, el payload es lo que me entrega mi Harmony. ¿Qué tiene el payload? Los datos de la transacción que yo le haya indicado en el parser template que me los tiene que entregar. ¿Ok? Entonces, un poquito el resumen, un poquito la explicación. Por favor, insisto, si ustedes tienen que preguntarme algo, si algo no les está quedando claro, prefiero que me pregunten 1000 veces para que luego no tengamos problemas con algún soporte o con algún desconocimiento, ¿sí? Algo que se tienen que llevar mucho en la cabeza es que no hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. Entonces, a mí no me molesta que me pregunten, prefiero que lo hagan para que todo quede claro. Listo, chicos, entonces por hoy hemos revisado desde dónde descargar Symfony, el Harmony. Yo sé que tal vez ustedes me van a decir, yo no lo hago, no tengo el usuario, ¿para qué me sirve? Poco el objetivo de estas capacitaciones es que ustedes vayan ganando conocimiento para ir creciendo dentro de la empresa. Entonces, ahorita yo empiezo como soporte nivel 1, empiezo a dar primeros soportes en Symfony, en Harmony. Mañana ya aprendo esto y digo, no, yo ya me quiero meter a hacer una actualización o yo ya hago una configuración yo solito y así voy ganando experiencia, voy ganando conocimiento y voy creciendo dentro de la organización. Puedo pasar a soporte nivel 2, puedo pasar a soporte nivel 3, puedo hacer mi implementador, puedo irme a hacer ya proyectos. Entonces, el objetivo es que ustedes desde ahorita que están dando soporte vayan formando ese conocimiento y en algún momento van a decir, sí,
Yo sé que en la página de Oracle se descarga Harmony, tal vez yo no tengo el usuario, pero le puedo pedir a Andrea o a Carlos o a alguien, védame viendo si hay alguna nueva versión de Harmony para ir practicando o créame el usuario y yo voy jugando. Entonces, todo eso les motiva a que ustedes lo vayan haciendo y que no esperen obviamente que todo les llegue, sino que ustedes también soliciten aquello que les haga falta. Entonces, hoy hemos visto cómo descargar Harmony, cómo entrar al EMC y cómo empezar a instalar Harmony. Revisando el manual, aunque no les haya quedado claro y no se sepan de memoria el paso a paso, lo que yo tengo que aprenderme son estos conceptos básicos. ¿Qué es Harmony? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa payload? ¿Qué significa parser template? Y yo con el manual puedo hacer el resto del proceso. En dónde está la documentación y la vuelvo a seguir y ya se me facilita. ¿Sí? Entonces el día de hoy hemos hecho esta primera etapa. El día de mañana vamos a ver cómo configurar Harmony, porque hasta ahorita solo lo hemos instalado. Yo necesito explicarles cómo se configura, qué datos adicionales tengo que poner para que Symfony ya me entregue completa y bien la información. Entonces eso vamos a ver el día de mañana. El día jueves vamos a ver cómo instalar el API Post, que es el otro componente que les explicaba. Y por último, el día viernes vamos a hacer ya unas pruebas del flujo completo. Pero ahorita les pido que un poquito refuercen este tema de Harmony. ¿Qué les voy a entregar el día de hoy o tal vez más tarde o máximo mañana en la mañana? Les voy a entregar este primer video para que ustedes tengan a la mano o posiblemente lo suba al canal de YouTube. Entonces ahí van a tener este primer video de qué es Harmony, cómo instalarlo y también les voy a entregar los ejecutables para que ya los vayan teniendo en su carpeta, en sus archivos, en sus instaladores y se vayan armando también ustedes un repositorio de diferentes componentes. Por último, recuerden que ustedes pueden ingresar al laboratorio, al EMC, por un lado, de Symfony, pueden entrar aquí al EMC. A medida que vayan aprendiendo, le van a poder meter más mando, van a poder hacer más configuraciones, pero recuerden que esto es un laboratorio, entonces yo puedo entrar y con cierto conocimiento ya empezar a topar, hacer algunos cambios, hacer algunas pruebas y puedo entrar al laboratorio de Symfony, de Colombia, de Ecuador, del que necesite, como para ir a futuro haciendo ejercicios, haciendo pruebas, haciendo cambios, correcciones. Digamos, el día de mañana un cliente de Colombia me pide aumentar un campo. Si yo no estoy seguro cómo funciona o cómo hacerlo, vengo al laboratorio, hago el cambio, hago las pruebas, digo, así funciona, y luego voy donde el cliente y lo hago. Entonces, eso un poco para que también lo tomen en cuenta. Entonces, yo el día de hoy máximo mañana, como les digo, les estoy pasando el video y les estoy pasando estos instaladores para que lo tengan. Dentro del instalador va el manual, entonces ahí para que también lo puedan validar y revisar. Listo, chicos, hoy hemos terminado un poquito antes, 5 minutos antes, esta partecita es un poco rápida. Espero que con esto hayan aclarado si es que lo tuvieron algunas dudas y si no ya el día de mañana o pasado van a terminar de aclararse aquellas que puedan tener. ¿Sí? Y Pablito, tú para que vayas recordándote. Señor, sí, señor. Oí que estoy exonerado de la prueba. Carlitos, Dime, Jimmy. Carlitos, una cuestión. Bueno, tomándole como ejemplo, ¿por qué clientes como, por ejemplo, Salvaje Bogotá solamente trabaja con Harmony y no con un API Post? Ya, lo que pasa es que en este proceso de ir eh, generando facturación electrónica y en este proceso de constante mejora, ustedes deben tomar en cuenta que los productos o los sistemas van cambiando. Entonces, en un principio, en los primeros clientes en los que empezamos a tener facturación electrónica con Symfony, existe Harmony por parte de Oracle, ha existido desde que salió Symfony. Obviamente lo que han ido es cambiando las versiones, pero por el lado de Oracle se entregó Symfony. Nuestro primer componente que tomaba la información de Harmony en nuestro primer web service nunca tuvo nombre. Entonces, el primer web service que creamos
para tomar la información de Symfony, no tiene nombre y los implementadores en su momento lo que hicieron fue llamarlo Harmony. ¿Por qué? No me pregunten por qué, pero aquellos implementadores en su momento lo que hicieron, Symfony creó un módulo que se llama Harmony que me entrega la información. Yo creo un web service para que tome esa información. Mi web service no tiene nombre, llamémosle también Harmony. Y generaron esta confusión, que existe un web service sin nombre que toma la información de Harmony y lo que hicieron fue llamarle a la carpeta donde lo instalaron también Harmony. Ese primer web service es una versión antigua, obviamente tiene limitantes y tiene varios bugs y ya no se utiliza esa versión antigua. La nueva versión del componente que toma la información de Harmony corrige un montón de cosas, tiene una nueva tecnología, tiene mejoras y la nueva versión, el equipo de desarrollo ya hizo el favor de ponerle nombre y se llama API-Post. Entonces, la nueva versión del componente o de la interfaz se llama API-Post. Aquellos clientes que no tienen API-Post son clientes que se hicieron instalaciones antiguas o que se hicieron instalaciones con la versión antigua y estamos en un proceso de actualización. Parte de esta capacitación es que en el corto plazo ustedes puedan ayudarnos a actualizar a todos los clientes que les falta tener API-Post, le puedan poner el API-Post y dejemos de utilizar esa versión antigua que da problemas y nos genera soporte por la nueva versión. Entonces, clientes como Bogotá Salvaje, clientes como por ahí los de Costa Rica, algunos clientes de Colombia, ya menos, pero bueno, está Bogotá Salvaje y alguno otro. Acá en Ecuador, clientes como algún Witham, algún Marriott, utilizan todavía la versión antigua del conector. Entonces, el objetivo es que todos dejen de utilizar eso y empiecen a utilizar API-Post lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, los que ustedes, hay el que quiera destacar de ustedes y se quiere empezar a generar un nombre, tiene que aprender bien esto para que lo pueda ya empezar a instalar y pueda actualizar en los clientes que nos falta. No sé si con eso respondí tu pregunta, Jimmy. Sí, ya entendía, Carlitos. O sea, básicamente, pues, tienen una versión antigua o una versión Desactualizada. exacto. Entonces, ya, ya Lo me queda dejaste claro. confundido, Carlitos. No sabe si tatuarse API-Post o Harmony. Por eso trato de explicarlo bien y trato de hacer paso por paso. Harmony se llama el módulo de Oracle y no se confundan con eso. Las versiones antiguas se armaron un despelote ahí y es lo que tratamos de corregir. Pero ahorita Harmony es la versión, el módulo de Symfony que me entrega los datos para la facturación electrónica. Listo. Entonces, chicos, por hoy hemos terminado y ya les entrego la información que les digo. Y para aquellos que ya se vayan a desconectar, espero que tengan una buena tarde.